Hay nombres que no solo se escuchan, se sienten. Nombres que marcan una época, que acompañan infancias, adolescencias y momentos en los que la vida parecía más pesada de lo normal. John Cena no solo es un luchador, es una idea, es la prueba viviente de que rendirse nunca fue una opción. Durante más de 2 décadas, fue el rostro de la WWE, pero sobre todo, fue el rostro de la perseverancia, del trabajo duro, del respeto y de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. Hoy, no venimos solo a recordar sus victorias, venimos a honrar al hombre que inspiró a millones sin pedir nada a cambio. John Félix Anthony Cena Jr. es una de las figuras más influyentes en la historia de la WWE y del entretenimiento deportivo. No solo fue el rostro de la empresa durante más de una década, sino también un referente de disciplina, ética de trabajo y superación personal dentro y fuera del ring. Debutó en WWE en 2002, enfrentando a Kurt Angle en una aparición que marcó el inicio de su ascenso. Inicialmente fue considerado un talento genérico, pero encontró su identidad con el personaje del Doctor of Thuganomics, conectando rápidamente con el público. Su crecimiento fue producto del esfuerzo constante, no de un empuje inmediato. Ruthless aggression. Oh! Word life. Come on! Yeah! John Cena, look out! Antes de los estadios llenos, antes de los campeonatos, antes de ser the face that runs the place, hubo rechazo, hubo dudas, hubo puertas cerradas. John Cena nació en Massachusetts y desde joven entendió algo fundamental. Nadie nunca te regala nada. En el mundo de la lucha libre independiente, fue etiquetado como sin carisma, no especial. Pero Cena no pidió permiso. Entrenó más fuerte que nadie, soportó humillaciones y transformó cada crítica en combustible. Su debut en WWE en 2002 no fue una promesa, fue una advertencia. Who in the hell are you? I'm John Cena. Y así, en 2003, nació el Dr. Thuganomics. En 2004, el público empezó a escuchar su voz. Thanks for the introduction, bro. You just called me the youngest, the most charismatic superstar in the WWE. Y'all like Randy Orton? At least you got the people behind you. En 2005, el mundo lo vio levantar su primer campeonato de WWE, derrotando a JBL en WrestleMania 21. Y desde ese momento, John Cena se convirtió en el estándar, 17 veces campeón mundial, mucho más que nadie. John Cena had both men up. Now Cena
champion, John Cena. Clutching, grabbing. I don't think he's gonna be able to make it. His hands. Look at his hands. That's a count. He tapped out. John New WWE champion, Cena. The XT up locked in. His chest off the mat to alleviate the pressure. He's tapping call. Here it is. New WWE champion, Cena. For the WWE title at WrestleMania. It's me trying to keep Cena in this matchup. Trying to hang from up there. You break him in half. Yeah, No! from up there. Cena is gonna be WWE champion. WWE champion, Cena talked earlier about the rough guy. Cena. The count, the cover, and Cena has done it. John Cena. There it is. We're gonna do it. Nope. And again, Cena counters. And Cena does it. He got it. And Cena with the answer. With the answer. World Heavyweight Champion, Cena. John Cena with Randy Orton. And Orton. John Cena is WWE World Heavyweight Champion, John. None is one. Hey, one more time. The message, Cena. History. WWE champion, Cena. And that right there is the. What is Cody Rhodes gonna choose? Oh, come on! And he chose to be the problem, being a bad guy. He's in the ring. John Cena. undisputed WWE Champion, Cena. In this industry. Wade, I agree with you. El mayor en la historia de la compañía. Cada reinado no fue solo un número, fue una responsabilidad. Rivales legendarias con superestrellas como Edge, Randy Orton, Triple H, Shawn Michaels, CM Punk, The Rock. Luchas que definieron eras y derrotas que lo hicieron más humano. Victorias que lo hicieron eterno. Cena no fue invencible, fue constante y eso, a largo plazo, pesa más que cualquier cinturón. El momento más difícil en la vida de John Cena no fue una derrota en el ring ni una rivalidad. Fue una etapa personal y emocional donde todo lo que había construido empezó a resquebrajarse fuera de cámaras. En entrevistas posteriores, Cena ha reconocido que el trabajo lo ha consumido por completo. No supo balancear quién era en el ring y quién era como persona. Ese periodo lo obligó a enfrentarse a algo que nunca había hecho: mirarse a sí mismo sin el personaje. Paradójicamente, otro de sus momentos más difíciles ocurrió cuando más éxito tenía. Durante años, era el héroe oficial de WWE, pero una gran parte del público adulto lo abucheaba. Era llamado forzado. Siempre gana, el elegido de la empresa. Lo complicado no fue el rechazo, sino seguir siendo el héroe noche tras noche sin cambiar su esencia. Cena nunca respondió con cinismo ni se volvió villano. Aguantó, se mantuvo fiel a su mensaje, y eso, emocionalmente, fue una carga enorme. Pero inclusive, fuera del mundo del wrestling,
Después de graduarse con un título en Exercise Physiology o Fisiología del Ejercicio, Cena se mudó a Los Ángeles esperando trabajar en el campo del fitness, pero no encontraba trabajo en lo que había estudiado. Durante ese periodo vivió en su automóvil, un Lincoln Continental de 1991, porque no tenía dinero para renta ni gastos básicos. Cerca del lugar donde trabajaba como portero en un bar, había una pizzería con una promoción. Si alguien comía una pizza entera, se la daban gratis. Cena aprovechaba esa oferta para comer una pizza cada noche, ya que no tenía dinero para pagar comida. Pero a pesar de todos los obstáculos, y queriendo salir adelante, transmitió todo aquello que había aprendido en la vida para alimentar a su personaje con el que inspiraba a todos. A pesar de que su familia lo hubiera recibido de vuelta en Massachusetts con comida y techo, Cena decidió quedarse en Los Ángeles y pasar por esos tiempos difíciles por su cuenta, para probarse a sí mismo que podía labrar su propio camino. Luego de esa etapa, se inscribió en la escuela de lucha Ultimate Pro Wrestling, y de ahí su carrera despegó hasta convertirse en una de las figuras más grandes de WWE y del entretenimiento. Para John Cena, hustle, loyalty y respect nunca fue una frase para vender camisetas. Fue una promesa personal, un código que se exigió a sí mismo mucho antes de que el mundo lo aplaudiera. Cuando dormía en su coche, cuando comía lo que podía, cuando nadie sabía su nombre. Hustle es el trabajo cuando nadie mira. Entrenar cuando estás cansado. Llegar primero e irte al final. Seguir avanzando cuando el resultado aún no llega. Ruthless aggression. Loyalty significa permanecer fiel cuando es más fácil irse. Ser leal a la WWE cuando muchos habrían buscado otro camino. Ser leal a su mensaje cuando el público lo abucheaba. Ser leal a sí mismo, incluso cuando eso lo hacía impopular. The new WWE Championship, Daddy! First pick of the draft lottery. Oh my God! Oh God! It's him! Y respect es ganarlo, no exigirlo. Construirlo con disciplina, humildad y con coherencia entre lo que dices y lo que haces. Walk around on your high horse. You even call yourself the measuring stick. This is Monday Night Raw. You may have that, but until you beat me, you're nothing. Now, I'll tell you something, Jack. I don't need words like respect and loyalty to Trent Worldwide, like I don't need my notes for my promo on my wrist. This is what's difficult about failure. The disappointment is on you. Failure has made me who I am today. You stay down or you get up. I am fired up because I have figured it out. Si hay algo que separa a John Cena del resto, no está en el ring, está en los hospitales. Más de 650 deseos cumplidos con Make-A-Wish, más que cualquier otra persona en la historia. Para muchos niños, John Cena no fue un luchador, fue esperanza, fue el momento en el que el dolor se olvidaba por unos minutos. Su mensaje siempre fue el mismo: nunca te rindas, y no era marketing, era coherencia, porque John Cena predicó con el ejemplo incluso cuando ser el héroe significaba cargar con el odio de parte del público. Just lights up when he sees John Cena. It makes me happy. Spend nearly the next 6 years in a hospital room surrounded by all things Cena. John Cena is forever. One family, one moment, one wish at a time. La WWE no solo es un destino, es un punto de partida para muchos luchadores. Durante décadas ha funcionado como una plataforma donde los luchadores no solo aprenden a caer, sino a levantarse frente al mundo. Les enseña a contar historias, a dominar el escenario, a cargar con la presión del público y a convertir el cuerpo en lenguaje. Para muchos, ese aprendizaje se transforma en una puerta hacia Hollywood, donde el ring se convierte en set de filmación y el personaje en actor.
John Cena se convirtió en sinónimo de ese salto magnífico que este arte te puede dar si lo trabajas con amor, respeto y dedicación. Hollywood no lo adoptó, lo respetó. Desde The Marine hasta Trainwreck, Bumblebee, Fast and Furious, The Suicide Squad y Peacemaker, John Cena entendió algo clave: reinventarse sin traicionarse. Pasó de la acción al drama, de la comedia al antihéroe, demostrando que su talento no tenía límites. Pero incluso lejos del ring, seguía siendo el mismo, disciplinado, humilde y profesional. Y para quien ya está triste para este punto del video, pueden quedarse tranquilos, porque estamos seguros de que estamos aún en las vísperas de algo extraordinario para la carrera de nuestro héroe de la infancia favorito en Hollywood. Y poder seguir haciendo lo que más le gusta: contar historias para inspirar. John Cena has set the record! Of all time in this industry. Wade, I agree with you. Su último año no fue sobre campeonatos, fue sobre gratitud. Cada aparición fue un agradecimiento silencioso, cada promo una despedida que dolía aceptar. Cena regresó no para ganar, sino para cerrar el círculo, para devolverle a la lucha libre todo lo que la lucha libre le dio. Luchadores hablan de su ética de trabajo, productores hablan de su liderazgo, fans hablan de cómo los ayudó a no rendirse en los momentos más oscuros. John Cena enseñó que el éxito sin humildad no vale nada, que la disciplina supera al talento y que el respeto se gana incluso cuando no eres amado por todos. Cuando John Cena colgó definitivamente las botas del wrestling, no se fue una superestrella, se quedó un legado. Una generación entera creció creyendo que podía ser más fuerte, más constante, más valiente. John Cena no fue perfecto, sí, fue real, y por eso nunca será olvidado ni por las superestrellas a quien inspiró, el público que lo aclamó, los niños a los que motivó, ni por el eco de las arenas que hasta el final de los días seguirán coreando el nombre del mejor de todos los tiempos. Una filosofía para soportar el fracaso, para aguantar el rechazo y para no perderte cuando finalmente llegas arriba. Por eso, el mensaje de John Cena conectó con niños, adolescentes y adultos, porque no prometía victorias fáciles, prometía no rendirse. Y así, John Cena no fue amado por todos, pero fue fiel a todos. Y en un mundo que cambia de valores con facilidad, eso lo convirtió en algo más que una superestrella. Lo convirtió en un ejemplo ideal de lo que debería de representar un ser humano.